una de las cosas más interesantes de las moléculas orgánicas y que es algo que debería interesarnos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su, después pensando en lo que tiene que ver con la actividad biológica, etcétera, es lo que se conoce como conformación. ¿Qué es la conformación? La conformación no es más que la forma o la disposición que tienen los átomos dentro de una molécula y que son parte de los grados de libertad de esa molécula. Es decir, la molécula no está rígida, no es una estructura rígida inerte. ¿Okay? Las moléculas están conformadas por átomos y estos átomos se unen a través de enlaces y estos enlaces no son completamente rígidos. Primero, tienen cierto nivel de flexibilidad en términos, ¿no es cierto?, de la distancia de enlace, es decir, son pequeños resortes. Vamos a ver que cuando yo aplico energía calórica, esencialmente radiación electromagnética en el rango del infrarrojo, las moléculas tienden precisamente a vibrar a través, ¿no es cierto?, de estos pequeños resortes que tienen a través de los enlaces. ¿Okay? Pero aparte de ese movimiento, que es uno de sus grados de libertad, una de sus formas de moverse, también está el movimiento en torno a los enlaces. Es decir, ciertos enlaces tienen la capacidad de rotar sobre su eje. Y este es el caso de los enlaces sigma, que es precisamente los enlaces por los cuales están formados los alcanos. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Significa que un átomo de carbono, cuando yo lo observo en relación a otro átomo de carbono, uno de estos átomos de carbono puede girar en relación al otro sin que el otro se mueva. ¿Okay? Y por lo tanto los grupos que están en un lado de la molécula pueden estar en diferentes disposiciones en relación al otro. Eso significa que yo puedo dibujar o yo puedo, digamos, puedo expresar diferentes estructuras tridimensionales, físicas, diferentes para la misma molécula. ¿Okay? Entonces, ¿estoy dibujando una molécula distinta? No. Es la misma molécula, pero que está dispuesta de una manera distinta. Entonces, yo siempre doy el mismo ejemplo. Si nosotros vemos una mano, por ejemplo, nosotros podemos expresar la estructura de la mano en términos de su conectividad. Yo puedo decir, yo tengo un dedo chico aquí, un dedo de acá, un dedo del medio, un dedo guatón, etc. Y yo sé cuál es el orden en el que están y yo sé cuál es la conectividad de cada uno con la mano. Sin embargo, para esa misma mano yo puedo hacer diferentes disposiciones, ¿no es cierto?, de los dedos. Puedo achicar uno, agrandar el otro. Es decir, yo puedo mover la mano dentro del mismo sistema sin que la mano deje de ser mano. Y esto es lo que sucede también con las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas se pueden mover y disponer dentro de su libertad sin dejar de ser esa molécula en particular. ¿Okay? Entonces, esto es tremendamente importante desde el punto de vista biológico porque si nosotros ahora pensamos, por ejemplo, en una actividad catalítica de una proteína, por ejemplo, que tiene un lugar especial en donde donde una molécula entra y reacciona de una cierta manera catalizada por la proteína, ese bolsillo catalítico, ese espacio en el cual la reacción sucede, tiene una forma tridimensional. Y esa forma tridimensional, ¿no es cierto?, depende precisamente de la estructura tridimensional de la molécula. Y esa estructura tridimensional de la molécula depende de la conformación. Entonces, eso significa que la molécula tiene que entrar de una cierta manera, por ejemplo, a una estructura de un bolsillo catalítico. Es decir, hay que considerar esa estructura tridimensional, esa tridimensionalidad de la molécula. Y vamos a ver que si hablamos de proteínas, precisamente el arreglo tridimensional está mucho más relacionado con la forma en que la proteína está digamos, enrollada y unida una con otra dentro de esa misma estructura y no necesariamente con la conectividad. Es decir, yo puedo desarmar la estructura de una proteína, ¿no es cierto?, sin afectar su conectividad y sin embargo llevarla a una conformación que no tiene ninguna actividad biológica, es decir, que ya deja de ser, ¿no es cierto?, capaz de hacer una catálisis. ¿Por qué? Porque el lugar en donde estaba, ¿no es cierto?, su bolsillo catalítico, donde estaba su forma de actuar, ya no la tiene.
y ya no es capaz de volver ahí. Entonces eso es lo que normalmente nosotros conocemos como desnaturalización de la proteína. De la proteína, si yo la caliento mucho, le doy mucha energía, esa energía ella la va a utilizar de forma natural en mover sus enlaces, en girarlos, y eso puede llevar a que la conformación que tiene la proteína en el momento de su síntesis, de su biosíntesis, ¿no es cierto?, deja de ser la correcta y deja de tener una actividad biológica y, ¿no es cierto?, no sigue funcionando. ¿Okay? Entonces, la conformación de las moléculas orgánicas es tremendamente importante cuando yo lo trabajo desde un punto de vista dinámico, desde el punto de vista dinámico real que tienen los fenómenos biológicos. ¿Okay? Pero ahora vamos a trabajar muy en chiquitito con una molécula muy pequeñita como el etano. Una molécula que solamente tiene dos átomos de carbono y por lo tanto tiene solamente en la práctica dos grupos metilos unidos, ¿no es cierto?, por un enlace sigma que tiene libre rotación. Entonces, si nosotros estudiamos estos dos grupos, nos vamos a dar cuenta de que existen dos formas relativas de colocar estos dos grupos. Una forma, por ejemplo, sería colocar los grupos de forma que los átomos en ambos grupos, en ambos átomos de carbono, coincidan en el espacio. Coincidan si es que yo viese el enlace carbono-carbono uno detrás de otro. Entonces yo tendría dos grupos, dos átomos de hidrógeno así, dos átomos de hidrógeno así y otros dos átomos de hidrógeno de esa manera. ¿Cómo yo dibujo eso? Obviamente tengo que elegir un modelo que me permita mostrar la tridimensionalidad de la molécula. No puedo utilizar una estructura condensada, porque una estructura condensada no me muestra para nada cómo es la molécula que se está, ¿no es cierto?, que se está moviendo. Entonces, aquí hay se presentan tres formas con las cuales nosotros podemos dibujar una conformación. Está la fórmula de perspectiva, en donde la fórmula de perspectiva lo que hace es, para cada átomo de carbono, dibujar dos enlaces que se encuentran en el plano del dibujo y otros dos enlaces que van hacia atrás y hacia adelante para poder darle la tridimensionalidad que tiene la geometría tetraédrica de ese átomo de carbono. ¿Okay? Está la fórmula de Caballete, en donde ya dejo de tener la molécula en el plano y le doy una perspectiva, le doy un pequeño giro a la molécula para poder darle orientación. Y ahí yo, en vez de tener el enlace en el plano, carbono-carbono en el plano, lo coloco en perspectiva yendo hacia atrás. Entonces este grupo de aquí está más adelante que este grupo que está aquí atrás. ¿Okay? Y finalmente, en la fórmula de Newman, yo sigo girando este enlace. Este enlace estaba aquí, ahora está, uno estaba en el plano, el otro estaba girado, y en la fórmula de Newman, derechamente, yo coloco un átomo de carbono por delante del otro. ¿Okay? Y en esa fórmula de Newman, yo voy a tener un carbono que va a estar adelante, y es el que está representado, ¿no es cierto?, como el central con los tres enlaces adelante, y un átomo de carbono que va a estar por detrás de ese otro átomo de carbono que está representado a través de este círculo que está acá atrás. ¿Okay? Y utilizando estas fórmulas yo puedo mostrar dos orientaciones diferentes de la misma molécula, dos conformaciones distintas. Tengo una conformación en donde los átomos están utilizando el espacio entre medio de otros dos del átomo contrario. Es mucho más fácil de verlo en la fórmula de Newman, ¿no es cierto? Tengo un hidrógeno del carbono que está adelante justo entre medio de los otros dos hidrógenos que están por detrás. Y tengo la otra forma, ¿no es cierto?, en donde tengo la otra fórmula de Newman, en donde los dos átomos de hidrógeno ahora ocupan el mismo espacio, ¿no es cierto? Aquí en la fórmula de Newman están ligeramente girados para poder dibujarlos correctamente, pero están uno justo enfrente del otro. ¿Okay? A esta fórmula, en donde los grupos están alternados, ¿no es cierto?, entre medio de los otros, se le dice conformación alternada, y la otra en la cual los átomos están uno justo detrás de otro, es decir, están eclipsándose uno con el otro, se dice que es una conformación eclipsada. ¿Okay? Ahora,
una pregunta lógica es, bueno, ¿y la molécula cómo está? ¿La molécula está en una conformación alternada o está en una conformación eclipsada? Y la respuesta no es tan simple. La molécula en todo momento va a tener energía. ¿Okay? Entonces ustedes tienen que sacarse la idea de la cabeza de una molécula estática, de una figura geométrica estática, y tienen que empezar a considerar a la molécula como una estructura dinámica que está en constante movimiento. Ahora, ¿por qué está en constante movimiento? Porque siempre tiene una cierta cantidad de energía que es la que le entrega el ambiente, la temperatura ambiente. Esa temperatura ambiente le entrega una cantidad de energía suficiente para estar constantemente moviéndose. ¿Okay? Entonces nunca tenemos moléculas completamente rígidas y sin movimiento. ¿Okay? A menos que lleguemos al 0 Kelvin teórico, ¿no es cierto? Que es, como lo dice el nombre, teórico porque en realidad no se puede llegar a ese 0 Kelvin en términos experimentales. Entonces, podemos en la práctica entender a la molécula como estando en continuo movimiento e intercambio entre estas dos posibles conformaciones. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son esas dos posibles conformaciones? La alternada y la eclipsada. Ahora, si esto requiere energía, es lógico preguntarse cuál de estas dos cosas o cuál de estas dos conformaciones tiene más energía que la otra. Y la respuesta es que la conformación eclipsada es más energética o requiere más energía que la alternada. ¿Por qué? Porque los dos grupos, ¿no es cierto?, cuando están tratando de ocupar el mismo espacio o estar más cerca, como son en la práctica nubes de electrones, recordemos que un átomo es un pequeño núcleo muy pequeñito que en la práctica tiene una nube electrónica. Cuando yo junto átomos y los trato de colocar más o menos en el mismo espacio físico, lo que sucede es que se repelen. ¿No es cierto? Y al repelerse, la energía del sistema aumenta. De la misma manera, energía potencial. De la misma manera como cuando yo aprieto un resorte y guardo energía en ese resorte. Entonces, cuando yo coloco dos cosas de una manera en donde no se gustan una con la otra, yo estoy juntando energía potencial y la energía de la molécula aumenta. ¿Okay? Cuando yo dejo a la molécula que sola estos dos grupos se repelan de forma natural, va a bajar la energía de la misma manera como el resorte se suelta naturalmente. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En la práctica, un etano va a tener, si nosotros mantenemos un grupo fijo, ¿no es cierto? En este caso, el grupo que está adelante, si vemos la fórmula de Newman, y empezamos a girar el grupo de atrás, lo que va a suceder es que la energía va a aumentar a medida que los grupos se acercan unos con otros, hasta que paso por la conformación, ¿no es cierto?, eclipsada, y va a empezar a bajar, a disminuir la energía hasta llegar a la conformación exactamente alternada, para después a nuevamente la eclipsada y la alternada y así, y la molécula en la práctica está continuamente girando uno en la otra. ¿Okay? Ahora, entonces eso, uno podría decirse, bueno, eso significa entonces que la molécula no está ni en una ni en la otra, está constantemente en las dos. Sí y no. Está constantemente y tiene normalmente, en el caso del etano, tiene la energía suficiente para poder subir estos pequeños cerros unos con otros. Pero en términos prácticos, cuando yo hago, podríamos decir, un censo molecular y yo hago una encuesta y digo quiénes están alternados en conformación alternada y quiénes están en conformación eclipsada, me voy a dar cuenta que la gran mayoría va a estar en conformación alternada y muy poquitos en conformación eclipsada. ¿Por qué? Porque la conformación eclipsada es una conformación de paso, es decir, es un paso para ir de una conformación alternada a la otra. Y eso ustedes lo van a observar siempre en la distribución energética conformacional de las moléculas orgánicas. Cuando yo tengo aquí un valle en la superficie de energía potencial, lo que sucede, ¿no es cierto?, es que las moléculas tienden a juntarse aquí igual que en una poza de agua. Entonces, el agua pasa por arriba de los cerros porque está continuamente con energía suficiente para subir el cerro y bajar el cerro. Pero en la práctica están o viven en estas pequeñas hendiduras
y por aquí solamente pasan. Entonces, si yo saco una foto, la gran mayoría de las moléculas se va a encontrar en estos pozos y algunas las voy a pillar cruzando en el momento del censo. ¿Okay? Pero en la práctica van a estar aquí. ¿Cuál es la proporción entre las que están aquí y las que están aquí arriba? Esa proporción está dada por la energía del cerro, por la energía de la altura, ¿no es cierto?, el cerrito de energía potencial, y matemáticamente eso está modelado a través de una distribución de Boltzmann, que lo pueden ver en fisicoquímica, ¿no es cierto? Pero una diferencia de 2,9 kilocalorías por mol es muchísima y por lo tanto en términos de proporciones prácticamente no va a existir la conformación eclipsada en el censo. O sea, la gran mayoría, 99,99%, van a estar en sus formas alternadas, que en este caso las tres formas alternadas de la molécula son iguales y son indistinguibles porque todos los hidrógenos, aquí está marcado un hidrógeno rojo versus el otro, pero en términos prácticos esos hidrógenos no son distinguibles unos de otros y por lo tanto las tres conformaciones son idénticas. Entonces yo no las puedo distinguir, pero la gran mayoría está en esa conformación alternada y no en la eclipsada, digamos. Ahora se complejiza un poco cuando yo ahora en vez de trabajar el etano trabajo el butano. ¿Cuál es la diferencia? Que en el butano yo reemplacé un hidrógeno del grupo, de uno de los grupos metilo en un lado y también otro de los hidrógenos por otro grupo metilo en el otro lado. Entonces ahora en vez de tener 3 hidrógenos aquí y 3 hidrógenos atrás, tengo 2 hidrógenos y un metilo y 2 hidrógenos y un metilo también. ¿Okay? Entonces ahora las conformaciones alternadas sí pueden tener una distinción porque sí es distinguible el metilo de los hidrógenos. ¿Okay? Y ahí, ¿no es cierto?, este gráfico de energía potencial cambia. Pero no tanto tampoco. Nos vamos a dar cuenta de que por las mismas razones que discutíamos, vamos a tener diferentes conformaciones. Unas van a ser alternadas y otras van a ser eclipsadas. Y las eclipsadas van a ser, ¿no es cierto?, las puntas de los cerros de nuestro gráfico de energía potencial. Y las alternadas van a ser los valles. Ahora, ¿cuáles van a ser los cerros más altos? Los cerros más altos van a ser los cuales en donde la energía potencial es mayor, y la energía potencial es mayor cuando estas nubes de electrones se repelen en mayor cantidad, ¿no es cierto? Y eso va a suceder cuando los dos grupos más voluminosos, es decir, los que se molestan más o los que potencialmente pueden molestarse más, están más juntos. En este caso serían los dos grupos metilos. Entonces, cuando yo tengo una conformación en donde los dos grupos metilos están uno justo adelante del otro, entonces estos dos grupos están en el punto ¿no es cierto?, de mayor repulsión electrónica y por lo tanto de mayor energía potencial. Y ese sería el cerro A, que es el cerro de mayor energía potencial de todo el sistema. Está a 4,5 kilocalorías por mol por sobre el mínimo del sistema, y el mínimo del sistema es precisamente lo contrario de esto, es decir, cuando los dos grupos metilos están exactamente a lados contrarios. ¿Okay? Es decir, la conformación alternada en donde los dos grupos metilos están lo más alejados posibles y por lo tanto la repulsión electrónica es la menor posible también. ¿Ya? Aquí tenemos una alternada que obviamente tiene mucho menos energía que la anterior, pero no es no tiene la energía tan baja como la energía de los dos metilos, uno al contrario del otro. ¿Por qué? Porque los metilos ahora, aunque están alternados, siguen compartiendo parte del espacio y por lo tanto sigue habiendo una repulsión ahí, electrónica. Y el cerro ahora pasa, ¿no es cierto? O sea, deja de ser un cerro, pero sí se convierte en un valle, ¿no es cierto?, que tiene una energía potencial un poco mayor, ¿no es cierto?, que la energía potencial mínima de la conformación en donde los dos grupos están a lados contrarios, ¿cierto? Son 0,9 kilocalorías por mol. En una distribución de Boltzmann, 0,9 kilocalorías por mol equivale a algo así como un 20% más o menos de uno versus el otro. ¿Okay? 20% y 80% entre el que tiene menor y que tiene mayor energía. A esta conformación, que en donde los dos metilos están a lados contrarios, se le dice anti, porque
en términos generales, anti en química orgánica se refiere a dos cosas que están a lados contrarios o mirando para lados contrarios, ¿okay? Para que se hagan una idea. Y, ¿no es cierto? A medida que vamos dando la vuelta completa, nos vamos a ir encontrando con otras formas también, ¿no es cierto? En donde los grupos coinciden, pero en este caso coincide un hidrógeno con un metilo, otro hidrógeno con otro metilo, más energético, ¿no es cierto? Pero no tan energético como cuando coinciden los dos metilos uno con el otro. Aquí este es igual al otro, si ustedes se dan cuenta son imágenes especulares una de la otra. Este de acá, ¿no es cierto?, es imagen especular de este otro de acá. Y finalmente damos la vuelta completa y nos encontramos con la conformación de donde están los dos grupos exactamente uno delante del otro, el de mayor energía.